Hoy vamos a analizar los ejemplos de las propiedades de los polígonos y al mismo tiempo tienes que ir realizando tu formulario en una hoja de máquina o en fichas bibliográficas, como tú quieras, pero me vas a pasar foto. Tienes que agregar todas estas fórmulas que están aquí. Obviamente este formulario se va a seguir complementando conforme vayamos viendo los temas. Primero pues vas a agregar la medida de la fórmula para obtener la medida del apotema, que esa ya la habíamos visto previamente, la suma de los ángulos internos, la medida de un solo ángulo interno, la suma de los externos, pues aquí ya te la puse yo directamente, que son 360 grados, aquí no hay una fórmula, simplemente es un valor, la medida de un ángulo externo, esta sí es fórmula, cantidad de diagonales que se trazan desde un vértice, la cantidad de diagonales totales y la suma de los ángulos centrales, aquí me falta la C, de los ángulos centrales es igual a 360 grados, igual que los externos. Y aquí pues no hay fórmula, es un valor también. Y aquí también vamos a obtener la medida de un ángulo central. Ok, necesito que los vayas acomodando de una manera ordenada. Es un trabajo que tiene puntos aparte de los puntos de los mismos trabajos. Entonces si haces tu formulario bien hecho, pues vas a tener una buena calificación. Si no, pues no vas a obtener nada. Ok, y empezamos con el ejemplo número 1 y eso está en la página 78. Se suponía que tú tenías que haber analizado los ejemplos y haber puesto una explicación de cada uno de ellos, pero no lo hiciste, no los analizaste, no sé por qué, pero no los analizaste. Entonces pues ahora los vamos a analizar todos juntos. Obviamente aquí actividad pues ya no la puedes corregir porque era parte de la teoría. Ya sabes que la teoría eso no se corrige, solamente los problemas. Ok, ejemplo 1 dice: hallemos la suma de los ángulos internos de un octágono como el mostrado en la figura siguiente. Aquí tenemos la primera fórmula, que es la suma de los ángulos internos, y la suma de los ángulos internos me dice que son 180 grados por n menos 2. Ok, ¿de dónde viene esta fórmula? Ya lo viste tú en las propiedades, ¿sí? Son 180 grados por el número de lados menos 2. ¿Por qué el número de lados menos 2? Porque ya vimos que al trazar todas las diagonales desde un vértice se forman la misma cantidad de los lados menos 2, pero en triángulos. De hecho, vamos a verlo aquí en los dibujitos. Aquí teníamos en la propiedad, pues aquí estaba arriba de esta página. Aquí en esta página 77-78. Aquí, según esta propiedad, si te fijas, si trazas todas las diagonales desde un solo vértice, este pentágono tiene 5 lados, pero se forman 3 triángulos. ¿Por qué 180 por n menos 2? Bueno, 5 menos 2 te quedan 3, que son los triángulos que se forman. 6 menos 2 te quedan 4, que son los triángulos que se forman. Ahora, ¿por qué se multiplica por 180? Porque nosotros ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo, cualquiera que sea, siempre van a ser 180 grados. Entonces es como si sumaras 180 más 180 más 180. Y lo vas a aplicar con esta fórmula. Esta formulita hay que escribirla ahí en tu formulario, es una de las que se están solicitando. Y ahora sí, pues como es un octágono, pues sería 180 por el número de lados. Todos los octágonos tienen 8 menos 2, entonces sería 180 por 6, que son los 6 triángulos que se formaron dentro. Y te da una suma de 1080 grados. Luego, el ejemplo 2 dice: el polígono regular que tiene 12 lados se llama dodecágono. Determinemos la medida de cada uno de sus ángulos internos. Representamos dos opciones para encontrar la respuesta. Okay. Aquí tenemos, presentamos, mejor dicho. Aquí tenemos dos opciones. A mí se me hace mucho más fácil esta. Y yo te recomiendo que la hagas por esta opción, por medio de esta opción. Pero como quiera ya analizaste tú también esta. Yo nada más te voy a explicar esta, la más sencilla. Sería la suma de un ángulo interno, pues es obtener los ángulos interiores y luego ya nada más dividirlo entre el número de lados. Entonces, como son 12 lados, pues primero obtienes la suma
de todos los ángulos interiores, y como son polígonos regulares, pues nada más lo divides entre el número de lados. 180 por 12 menos 2, y luego ya entre 12. Esto es lo mismo que obtuvimos acá en 1080. O sea, primero puedes sacar los ángulos, la suma de los ángulos internos, y luego ya nada más lo divides entre el número de lados y ya te va a dar un solo ángulo, porque todos miden lo mismo, son regulares. En el caso este, pues sería, como es un pentágono, no es un octágono, pues sería 1080 entre 8. Aquí ya no le restaré el 2. Ok. Luego tenemos otro ejemplo. Dice, hallemos el número de diagonales que pueden trazarse desde todos los vértices del dodecágono. Ojo, aquí está la segunda fórmula esta, la de un ángulo interno para tu formulario. Luego aquí tenemos la tercera fórmula. Para obtener el número de diagonales que pueden trazarse en un polígono se emplea esta fórmula de aquí. Entonces, sería el número de lados por n-3 entre 2. Las diagonales, ¿por qué así? Me voy a regresar otra vez a la página anterior para ver por qué las diagonales. Ya sé que ya tú ya analizaste todos esos ejemplos, pero para que te quede un poquito más claro. Si te fijas aquí, las diagonales son bueno, desde aquí primero en la propiedad 6, el número de diagonales que pueden trazarse desde cada uno de los vértices de un polígono convexo de n lados es igual a n-3. Es decir, si son 4 lados, le restas 3 y quiere decir que solo hay una diagonal. Estamos hablando nada más de las diagonales que salen de un vértice, solo de aquí. Del vértice A hay 2, del vértice B hay 2, del vértice C hay 2, y así sucesivamente. Ahora, cuando nosotros hablamos de la cantidad de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices, pues tenemos que aplicar esta fórmula. O sea, esta fórmula es nada más para obtener la cantidad de diagonales desde uno solo de los vértices. No sé si en tu formulario, cantidad de diagonales que trazan desde un vértice, sería aquí donde vas a poner n-3. Y luego ya en la otra, cantidad de diagonales totales, las diagonales totales serían las que se trazan desde todos los vértices, desde todos. Entonces sería n por n-3, que son las cantidades que se trazan de un solo vértice, y luego ya lo divides entre 2. Y ya nada más aplicamos la fórmula. Entonces sería, como es un dodecágono, pues sería 12 por 12 menos 3 entre 2, y ya obtienes la cantidad de diagonales totales. Eso quiere decir que todas las diagonales que se trazan en un dodecágono son 54, obviamente trazándolas desde todos los vértices, desde todos los vértices. Y si quisiéramos saber cuántas salen desde un solo vértice, pues nada más serían 12 menos 3, que serían 9 diagonales. Ok, tenemos otro ejemplo. Dice, encontremos ahora la medida de cada ángulo central del polígono. Ya sabemos que la suma de los ángulos centrales es igual a 360. Entonces, pues nada más lo vamos a dividir entre el número de lados y ya nos va a dar. Esta es la otra fórmula. Y aquí tenemos el ejemplo. Si es un dodecágono, pues es 360 entre 12. Eso quiere decir que cada ángulo interno, cada ángulo central es igual a 30 grados. Recuerda que los ángulos centrales son los que están en medio, después del centro. Como si, o sea, es tu figura y el centro. Ya de ahí fuimos trazando los triángulos. Eso ya lo habíamos visto también. Y ese viene siendo el ángulo central. Luego tenemos aquí el último ejemplo que dice, los ángulos interiores de un hexágono se representan por medio de A igual a 5x grados. Ok, ese es un ángulo central. No es cierto, interior, es un ángulo interior. Luego B igual a 3x. C igual a 2x. 2.5x grados, porque tenemos una incógnita, no sabemos, es 2.5 multiplicado por una cantidad que es x, y esos son los grados. El D 3.5x, el E 6x grados, y el F 5x grados. Ok, tiene 6 lados, ojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es un hexágono irregular. ¿Por qué? Porque sus lados no miden lo mismo, sus ángulos tampoco, obviamente. Hallemos la medida del ángulo A. En este caso, n es igual a 6. ¿Por qué? Porque es un hexágono, son 6 lados. Al hacer las sustituciones correspondientes quedaría, ok, para la suma de los ángulos
la suma de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos o interiores de un hexágono es igual a 720. Esto sería, para obtener la medida de un solo ángulo, solo habría que dividirlo entre 6 si fuera regular. Pero resulta que este no es regular, es irregular. ¿Por qué? Porque sus ángulos miden diferentes cantidades o diferentes medidas. Entonces, es una ecuación de primer grado con una sola incógnita. En este caso la incógnita es x. Entonces, la suma del ángulo A más la del B más la del C más la del D más la del E más la del F me tiene que dar 720. Entonces ya nada más sustituyo las cantidades. 5x más 3x más 2.5x más bla 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 es igual a 720. Por lo tanto, la suma de las x me da 25x. Saco el valor de x. 720 entre 25, este pasa dividiendo porque estaba multiplicando a la x y me da que x vale 28.8. Por lo tanto, la medida del ángulo A sería multiplicar 5 por lo que obtuvimos de x. Y esto me da 144 grados. Si yo quisiera saber la del B, pues sería 3 por 28.8. Si quisiera saber la del C, sería 2.5 por 28.8 y así. Entonces esto es un hexágono irregular, es decir, todos sus lados y todos sus ángulos tienen diferentes medidas. Ok, ya te expliqué los ejemplos de las propiedades que tú no analizaste y que no pusiste tú ahí en la actividad del día anterior. Ya te los expliqué. Ahora lo que tienes que hacer de actividad es ir haciendo tu formulario y lo que vas a subir obviamente pues es el puro formulario, pero debe estar completo, no te debe faltar ninguna fórmula y debe ser en una hoja de máquina y que diga formulario de polígonos y luego ya vas escribiendo las fórmulas, el nombre de la fórmula y luego ya con las letras que se identifican. Por ejemplo, apotema pues se identifica con la A. Suma de los ángulos internos, aquí ya en el libro viene cómo se identifica la suma de los ángulos internos, con este símbolo, suma de ángulos internos. Ese símbolo y luego ya 180 por n menos 2. De hecho, esta es la fórmula de la suma de los ángulos internos. Ya recuerda que cuando sean polígonos irregulares, pues sí hay que aplicar ahí algo de álgebra, ¿verdad? Despejar x y sacar los valores, nada más. Pero en realidad no tiene nada de complejidad. Y hay que hacer tu formulario bonito y no lo vayas a perder porque ese se va a entregar al final del semestre, te va a servir para tu examen final. Eso es todo lo que tienes que hacer. Hay que subirla antes de las 4 de la tarde para tener tu asistencia.